Y buen Dios, te damos a ti gracias por darnos la vida, por darnos la salud. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos permites adorarte, alabarte y bendecir tu santo nombre. Señor amado, te rogamos y te suplicamos que tu presencia, tu amor y tu misericordia nos acompañe y nos guíe, Señor. Ayúdanos a bendecirte, ayúdanos a exaltarte, ayúdanos a glorificarte. Háblanos en esta hora, Señor, y que tu presencia pueda dirigir, Señor, nuestros corazones y nuestras vidas y nuestras mentes, Señor, hacia ti para poder entender y glorificar tu santo nombre. Amén. Amén. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17. De ahí vamos a estar exponiendo la palabra de nuestro Dios. Alguien dijo que todo tiene un precio en esta vida. ¿Está dispuesto a pagarlo? Aunque en la mayoría de los casos no se trata de un valor económico, pero queda claro que en la vida todo tiene un precio. Es por esto que en esta mañana quiero hacerte una invitación a reflexionar con la siguiente pregunta. Si en la vida todo tiene un precio, ¿cuánto cuesta vivir sin Dios? Y para ello vamos a revisar una historia que sucedió entre los años 727 y 722 a.C. En esta historia, allí encontramos esta verdad bíblica. Todo estilo de vida que tiene como fundamento la idolatría y la inmoralidad sexual, religiosa, política, la Biblia enseña que tarde o temprano será castigado por Dios. ¿Cuánto cuesta vivir sin Dios? Veamos los primeros 4 versículos de nuestra historia. En el año 10º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. ¿Cuánto le costó vivir al rey Oseas sin Dios? Lo que al rey Oseas le costó vivir sin Dios, al rey Oseas le costó la libertad política y su libertad financiera. Es decir, que el rey Oseas perdió su libertad política y él perdió su libertad financiera. El texto que acabamos de leer nos dice que a Oseas lo conquistaron, lo sometieron. Un rey de Siria llegó y lo sometió y lo conquistó. No más fue libre, no más fue un rey soberano, sino que ahora era un vasallo y un esclavo de otro rey. No solamente eso, sino que también nos dice el texto que él tuvo que pagar tributo, tuvo que pagar impuestos. Esto quiere decir que también sus finanzas se fueron y se vieron afectadas. ¿Todo esto debido a qué? Todo esto debido a querer vivir sin Dios en esta tierra. Muchas de las pérdidas de nuestras posiciones y de nuestras posesiones se deben a que insistimos a vivir sin Dios aquí en la tierra. De ese mismo modo que Oseas perdió su libertad política y su libertad financiera, hoy también muchas personas que pretenden vivir sin Dios en esta tierra han perdido su libertad financiera. ¿Por qué? Porque no hay trabajos, porque los despidieron del trabajo, porque la economía a nivel mundial se vio en la bancarrota. ¿Cuánto cuesta vivir sin Dios? En segundo lugar, dice el versículo 4 que el rey Oseas conspiraba contra Asiria y envió embajadores a Egipto para hacer una alianza con el rey de Egipto
y levantarse contra el rey de Asiria. Lo que él no sabía es que lo tenían bien vigilado, y al tenerlo bien vigilado lo encontraron, descubrieron su plan, descubrieron su conspiración. Entonces, en segundo lugar, lo que le costó al rey Usías vivir sin Dios fue perder su libertad personal. Por eso que el versículo 4 nos dice: mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaban tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Qué triste su situación, qué caótica. El rey de Siria lo encontró, lo sorprendió y le quitó su libertad. El rey Oseas, por querer vivir sin Dios, perdió su libertad de expresión, perdió su familia, perdió el respeto y perdió su admiración. Mis queridos oyentes, ¿sabes lo que significa el nombre Oseas? El nombre que lleva este rey. Este nombre significa Jehová salva. Es el mismo significado del nombre Josué y Jesús. Qué ironía de la vida, que alguien cuyo nombre significa lo mismo que el conquistador de esa tierra, es decir, Josué, hoy esté pidiendo ayuda a Egipto, donde habían estado sus antepasados esclavos por el largo periodo de 400 años. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el rey Oseas hizo esto? El versículo 13, 14 y 15, que a continuación vamos a leer, encontraremos 3 respuestas. ¿Por qué el rey Oseas hizo lo que hizo? Dice la palabra del Señor: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. En estos pasajes podemos encontrar las razones por qué el rey Oseas, cuyo nombre significa Jehová salva, fue a pedir la ayuda a Egipto para que lo salven de la mano de Asiria. 3 cosas el rey Oseas. Miremos 3 cosas que hizo. ¿Por qué hizo el rey Oseas esto? Número 1, no obedeció la amonestación de los profetas. Dios había mandado una y otra vez los profetas para anunciarle que si él y el pueblo seguían haciendo su vida sin Dios, seguían rompiendo el pacto que Dios había hecho con ellos, seguían siendo infieles, ellos iban a enfrentar un castigo por eso. Pero él no obedeció esa amonestación. En segundo lugar, nos dice las Escrituras que desechó la enseñanza de Dios. Desechó. No prestó atención, no quiso oír la enseñanza de Dios. Y en tercer lugar, dejó los mandamientos de Jehová su Dios. Es decir, porque rechazó a Dios y a su palabra. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, vivir sin Dios aquí en la tierra le costó al rey Oseas perder el reino, perder su libertad, perder su familia, perder sus finanzas y perder su vida. ¿Y qué de ti que me estás escuchando en esta mañana? ¿Qué te está costando vivir sin Dios en esta tierra? Jesús dijo: ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo y por querer vivir sin Dios en la tierra pierde su alma? Dicho de otro modo, pierde todo lo que tiene. ¿Todo qué?
Pastor, ¿todo qué? Pierde todo honor, pierde todo respeto, pierde toda su libertad y pierde toda su dignidad. Y finalmente pierdes toda tu vida, pierdes toda tu familia y pierdes tus finanzas. Entonces, permíteme hacerte esta pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar el costo de vivir rechazando al único Dios verdadero? La verdad en las Escrituras es que la Biblia enseña que los cristianos también sufrimos pérdidas debido a que vivimos en un mundo caído o por el propósito de conocer más íntimamente a Dios y crecer en la piedad de nuestro carácter. Pero en medio de nuestro dolor somos socorridos y consolados por nuestro único Dios. Pero los que no son cristianos sufren sus pérdidas por insistir en vivir sin Dios en esta tierra. Y lo más triste para ellos es que buscan consuelo y refugio en otros seres humanos, como el rey Oseas fue a buscar refugio y consuelo en el rey de Egipto o en los ídolos que nada pueden hacer por ellos. El rey Oseas rechazó a Dios, lo rechaza a Dios porque quiere ser libre, pero en el afán de buscar esa libertad sin Dios, terminó perdiendo todo lo que amaba. Y terminó siendo esclavizado por el rey de Asiria. ¿Cuánto cuesta vivir sin Dios? ¿Está dispuesto usted a pagar ese precio? En segundo lugar, lo que le costó a la nación de Israel del norte vivir sin Dios. Y usted puede ver desde el versículo 5 hasta el versículo 23, lo que le costó a la nación de Israel del norte vivir sin Dios. En primer lugar, perdieron la presencia de Dios. Leamos el versículo 18 y 23. Nos dice así la palabra del Señor. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Esa expresión hasta hoy no significa hasta este día, sino significa hasta el día en que fue escrito el libro que nosotros estamos leyendo. ¿Qué perdieron? ¿Qué le costó a la nación de Israel vivir sin Dios? Les costó perder la presencia de Dios. El insistir vivir sin Dios al pueblo le costó perder su presencia. Debido al pecado de idolatría y de su inmoralidad, que está desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Miremos el pecado y la idolatría de este pueblo. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová Dios había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí inciensos de todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. A causa de su pecado, ellos perdieron la presencia de Dios. A causa de su pecado de idolatría y a causa de su pecado de inmoralidad sexual, política, religiosa y económica, ellos perdieron la presencia de Dios. El pueblo perdió la presencia de Dios. ¿Qué involucraba para ellos la pérdida de la presencia de Dios? Involucraba tres cosas. En primer lugar, perdieron su tierra.
Como dice el versículo 23, fueron cautivados, llevados de su tierra. Les quitaron su tierra. Les quitaron, y esa tierra que les pertenecía a ellos ahora les dieron a otras personas. Fueron habitados por otras personas. En segundo lugar, perdieron su patria. Es decir, los despatriaron, se quedaron sin patria, sin nación. En tercer lugar, perdieron sus casas. Esto quiere decir que perdieron sus familias. Y en cuarto lugar, perdieron su dignidad. Porque dice el texto, así tomó a Samaria y lo llevó cautivo. Asiria tomó a Samaria y lo llevó cautivo. Ellos perdieron sin dignidad. Qué tragedia, qué calamidad, qué la odisea, mis queridos oyentes. Querer vivir sin Dios para este pueblo, para esta nación, le costó pérdidas de su tierra, pérdidas de su nación, pérdidas de su familia y pérdida de su dignidad. Qué alto fue el precio que ellos pagaron por pretender vivir sin Dios en esta tierra. Ellos fueron llevados cautivos. Tanto insistieron en vivir en libertad sin Dios que terminaron siendo cautivos de los asirios. Perdieron lo que más amaban. Mis queridos oyentes, cuando insistes en vivir sin Dios, tarde o temprano terminas perdiendo lo que amabas. ¿Qué es lo que amaban ellos? ¿Qué es lo que más amaban ellos? La libertad sin leyes divinas. Y por eso perdieron su libertad. Amaban su tierra, sin embargo perdieron su patrimonio. Amaban su patria, sin embargo perdieron su patria y su identidad nacional. Perdieron sus casas, perdieron a sus familias. Todo lo que ellos amaban lo terminaron perdiendo. Pero eso no fue lo más valioso que ellos perdieron, mis hermanos. Lo más valioso que ellos perdieron fue la presencia de Dios. El versículo 18 dice, como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Y el versículo 23 dice, hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Hermanos, no hay nada más valioso para el pueblo de Dios que la presencia de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No hay nada más valioso para el pueblo de Dios que la presencia de Dios. Así lo entendió el gran libertador de Israel y profeta de Dios para el pueblo, Moisés. En Éxodo capítulo 33, el versículo 15 y 14, dice así, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El salmista también lo expresó de esta manera en el Salmo 16, versículo 11. Me darás a conocer las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleite para siempre. Oh, mis queridos hermanos, no hay nada más importante, no hay nada más valioso, no hay nada más glorioso para el pueblo de Dios que vivir bajo la presencia de Dios. Sin embargo, a esta nación de Israel, el querer vivir sin Dios le costó perder la presencia de Dios. ¿Cómo crees que se los llevaron los asirios a los israelitas? Un historiador dice de la siguiente manera: cuando Asiria se llevó a Israel cautiva a Asiria, siguieron sus conductas habituales. Cuando los asirios despoblaban y exiliaban a una comunidad conquistada, llevaban a los cautivos lejos en viajes de cientos de millas, con los cautivos desnudos y atados juntos con un sistema de cuerdas y anzuelos perforados a través de su labio inferior. Dios se aseguraría que fueran guiados de esta humillante manera a través de los muros destruidos de las ciudades conquistadas.
Los llevaban cautivos, lejos de su tierra, lejos de su patria, lejos de su familia. El profeta Amós les había advertido, o Dios les había advertido a ellos a través del profeta Amós en el capítulo 4, el versículo 2 y 3, que a continuación doy lectura. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Quiero que sepan a cada uno de ustedes que me están escuchando, cada uno de ustedes quiero que entiendan esto, que cuando el castigo de Dios llega, no solo es doloroso y calamitoso, sino que a menudo es degradante y humillante, mis queridos oyentes. Todo esto aconteció en ellos porque ellos querían vivir sin Dios en la tierra que Dios había creado y que Él les había dado como herencia. Qué tremendo costo fue el que ellos pagaron por rechazar a Dios y querer vivir sin Dios aquí en la tierra. Ustedes deben prestar atención. Esta historia que estamos narrando es la historia del pueblo de Dios. Dios castigó a los cananeos, no por ser cananeos, sino por su conducta idolátrica e inmoral en que ellos vivían. Y ahora que el pueblo de Dios estaba viviendo según los estatutos de los cananeos, es justo que Dios les aplique el mismo castigo, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuánto cuesta vivir sin Dios? Es el tema que estamos desarrollando. Y la verdad de Dios que nosotros estamos exponiendo es que todo estilo de vida que tiene como fundamento la idolatría y la inmoralidad sexual, religiosa y política, la Biblia enseña que tarde o temprano será castigada por Dios. En segundo lugar, ¿qué le costó a la nación de Israel vivir sin Dios? Perdieron el sentido y el propósito de la vida. ¿Cómo es vivir sin Dios? Es una vida sin sentido. Vivir sin Dios es una vida sin auténtico significado y sin un verdadero propósito. El versículo 2 de la historia que estamos leyendo dice que el rey Oseas hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El versículo 7 describe que los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios y temieron a dioses ajenos. El versículo 8 nos dice que el pueblo de Israel anduvieron en los estatutos de los cananeos y los estatutos que hicieron el pueblo, los reyes de Israel. Es decir, ya no aplicaban a sus vidas los estatutos que Dios les había dado a través de Moisés. Ya no aplicaban a su vida, ya no consideraban a la palabra de Dios como regla infalible de conducta y de fe que tenían que aplicar a sus vidas, sino que para ellos más importante eran las enseñanzas de los cananeos, las enseñanzas de los amorreos y las mismas enseñanzas de los que los reyes habían implantado en el reino. Es similar a lo que hoy estamos viviendo. La gente ya no quiere la enseñanza de la palabra de Dios, rechaza la palabra del Señor porque dicen que el Perú es un país laico. Y como dicen que el Perú es un país laico, entonces no necesitan a Dios y no necesitan su palabra, sino que la desprecian y la rechazan. Y insisten en vivir de acuerdo a las enseñanzas de los cananeos y amorreos, ya no, pero sí de las enseñanzas idolátricas de los hombres de la corriente del humanismo. Y de las corrientes y de las filosofías de este tiempo han cambiado la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios por las enseñanzas modernas de este mundo actual y de este mundo
contemporáneo en que nosotros estamos viviendo. Ellos despreciaron. También dice el versículo 9 que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Mis queridos oyentes, ¿qué tontería es esta? ¿Cómo es posible querer hacer algo secreto cuando Dios lo ve todo? Esto habla de que el hombre, cuando vive sin Dios, pierde el sentido de la vida y pierde el juicio. Pierde el juicio y pierde sus propósitos más grandes del que Dios le ha dado a la humanidad. Versículos 9 y 10 dice que levantaron altares y fabricaron dioses, a quienes les ofrecían sacrificios en los lugares altos. Conozcamos brevemente a los dioses cananeos, a quienes el pueblo de Dios estaba sirviendo y adorando. Él era el Dios principal, se llamaba el Padre de los años. Este Dios actuaba como juez en las disputas familiares y en tiempos del Antiguo Testamento había sido sustituido por Baal. Asera o Aira, la esposa del dios El, se relacionaba con el dios Baal. A través de un proceso gradual, el hijo de él sustituyó a su padre y se convirtió en el esposo de Asera. A este Dios adoraban. Por estos dioses habían cambiado al Dios verdadero. Baal, su nombre significa Señor, amo, energía y marido. Era el Dios de los fenómenos meteorológicos y de la producción agrícola. También era el Dios de la fecundidad. Su culto era extremadamente sensual y era servido por numerosas prostitutas. A este Dios, el pueblo de Dios estaba adorando. Por este Dios lo habían cambiado. Anat era la hermana de Baal, una diosa sanguinaria y de la caza de animales. Ellos habían hecho muchos lugares en honor a esta diosa Anat. Por esta diosa sanguinaria, por esta diosa cambiaron al único Dios verdadero. Astarte o Astarot se menciona en Jueces capítulo 2 verso 13. Es la diosa del amor, es la diosa de la fecundidad humana. Por esta diosa cambiaron al Dios único y verdadero. Dagón o Dagán, el Dios de los cereales. En 1 Samuel capítulo 5 verso 1 al 7. Otros dioses eran Cepas, la diosa del sol, Yarak, el dios de la luna, Astar, el dios de los riegos, Mot, el dios de la muerte, y Yam, el dios de los mares. ¡Qué tragedia, mis queridos oyentes! Habían cambiado al único Dios verdadero por servir a estos dioses. Moloch, el dios a quien le sacrificaban a los niños primogénitos vivos por el fuego. ¿Qué le costó al pueblo el servir a estos dioses? Perder la presencia del único Dios verdadero y por consecuencia perdieron su tierra, perdieron su patria, perdieron su familia y perdieron el sentido y el significado auténtico de la vida humana. Tremendo fue el precio que pagaron por vivir sin Dios en esta tierra. Pero no termina allí. Continuemos conociendo a los dioses que la gente trajo con ellos de Babilonia para vivir en la tierra de Samaria. En el versículo 25 dice que trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Serfabaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando los asirios conquistaban a una nación, ellos la despoblaban y sacaban a la gente de ahí y los llevaban a otras tierras y de otros lugares traían gente para vivir en esas tierras. ¿De dónde el rey de Asiria trajo la gente para que ocupe a Israel? Lo trajo de Babilonia.
¿Cuáles fueron sus dioses que ellos trajeron? No se vinieron solos, trajeron a sus dioses. Ellos trajeron una lista de dioses que usted lo puede encontrar allí en todo el relato del segundo libro de Reyes, el capítulo 17. A continuación vamos a conocerlos. ¿Quiénes son? El dios Sucot Benot de Babilonia. La compañera de Marduk, dios de Babilonia, se presentaba en forma de gallina y sus pollitos. La imagen de Nergal, dios babilónico del mundo de los muertos asociados con el fuego y la destrucción, se parecía a un gallo silvestre o a veces a un león. El ídolo de Asima evidentemente se parecía a un cabro sin pelo. Nibhaz se parecía a un perro y el dios Tanak se parecía a un burro. Mire a quienes adoraban. Adramalek, dios babilónico de la tempestad y la lluvia. Anamalek, dios del cielo, que tenía las formas de un mulo y de un caballo. Respectivamente, se hicieron sacrificios de niños a ambos, normalmente a los primogénitos. El profeta Oseas, en el capítulo 13, el versículo 2, dice que estos dioses fueron hechos según su entendimiento, es decir, según su propia imaginación y creatividad humana. Y según el profeta Isaías, a estos dioses la gente adoraba. Isaías capítulo 46, el versículo 6, dice: hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que estos les hagan un dios. Luego se inclinan y le rinden culto, es decir, lo adoran. Y ustedes que me están escuchando, ¿a qué Dios de tu imaginación estás sirviendo y adorando? ¿A qué Dios de tu imaginación? Estos dioses que nosotros acabamos de mencionar eran dioses que habían sido creados en su mente de ellos. Eran dioses hechos por sus manos de ellos. Eran dioses fabricados, eran ídolos. Hoy en la actualidad también hay tantos ídolos que el mundo actual, que el mundo contemporáneo, la gente actual ha fabricado y han dejado a Dios para ir a servir a esos dioses. Hay gente, hay hijos de Dios, hay cristianos, porque este mensaje está primero dirigido a usted que es cristiano, a usted que es miembro de la iglesia, a usted que es hijo de Dios, porque la historia que estamos leyendo es la historia del pueblo de Dios. Que en este tiempo están cambiando, se han enfriado espiritualmente y están perdiendo la presencia de Dios y están yéndose detrás de ídolos y están yéndose detrás de dioses paganos como el deporte, como el Dios del trabajo, como el Dios del dinero, como el Dios de las riquezas. Están corriendo detrás de sus ídolos, están adorándolos. Por ejemplo, en Argentina hay una iglesia dedicada a Diego Armando Maradona. ¿Se da cuenta? En el mundo hay iglesias dedicadas a Satanás. Y seguramente cuando los jugadores famosos de hoy ya se retiren, seguramente sus seguidores le crearán sus templos, les crearán sus ídolos y crearán sus ídolos. Qué terrible, mis queridos hermanos. Yo te pregunto en este momento, a ti que eres cristiano, ¿quién es tu Dios? Este pueblo de Dios cambió al único Dios por ir a servir a otros dioses. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién tú estás adorando? ¿A quién tú estás sirviendo? ¿Qué estilo de vida practicaban aquellos que vivían sirviendo a estos falsos dioses? Leamos el versículo 15 y nos dice así: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron, ojo con esto, presta atención, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. La Nueva Versión Internacional traduce así: se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Pero el original
es más preciso en este punto. Adoraron la frivolidad y se volvieron frívolos. La palabra aquí, vanidad y vanos, significa aire, delirio o vacío. La idea es que ellos se volvieron como los dioses a los que ellos estaban adorando. Se inclinaron ante la nada y se volvieron nada. Ellos perdieron el auténtico sentido y significado de la vida humana. De esta misma manera están viviendo muchos de los que me están escuchando en este preciso momento. Vacíos, frívolos, vanos, llenos de vanidad. De allí que el gran apóstol Pablo en 1 Corintios el capítulo 16 versículos 6 al 11 escribe que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para que no seamos idólatras ni inmorales sexuales. El capítulo 17 de Segunda de Reyes termina refiriéndose a la mezcla de las religiones y a la continuidad de estas prácticas religiosas. En el versículo 33, que a continuación doy lectura, y el versículo 41 dicen así, que la gente que estaba viviendo en ese entonces temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Porque esta gente practicaba el sincretismo religioso, porque fueron enseñados por un sacerdote apóstata. El versículo 26, leamos el versículo 26 al 28. Dice así: dijeron pues al rey de Siria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten allí, y les enseñen la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. El sacerdocio de Israel era corrupto. Pero el rey de Asiria no sabía y no estaba interesado en la religión pura de Israel. Él no estaba interesado en eso. Por lo tanto, este desconocido y corrupto sacerdote les enseñó a los nuevos habitantes de la región una religión corrupta. Ciertamente, esta religión tenía elementos de la verdadera fe, pero al mismo tiempo estaba corrompida por los siglos de la idolatría que habían reinado en Israel. A esto se llama el sincretismo religioso. Hoy hay religiones por todo el mundo, religiones mezcladas, como lo que encontramos aquí, que esta gente temía a Dios, pero honraban al mismo tiempo a sus dioses, a sus ídolos. Dice el versículo 41. Así hay cristianos que están viviendo hoy. ¿Cuál era la razón por lo que estos nuevos habitantes de la región de Samaria temían a Dios? Ellos temían a Dios porque los leones, por miedo a que los leones los maten. Sin embargo, ellos honraban y amaban a sus ídolos. Hoy así está viviendo muchos de los cristianos. Sirven a Dios por miedo a quedarse sin trabajo. Sirven a Dios porque tienen miedo de que los mande al infierno. Sirven a Dios porque tienen miedo de que mueran. Es decir, no están sirviendo a Dios porque lo aman, no están sirviendo a Dios porque lo adoran o lo aman de verdad, sino que el servicio a Dios es un servicio que nace de unas razones y motivos equivocados. Sin embargo, ellos aman a sus ídolos.
¿Cuánta gente cristiana no ora y no lee su Biblia porque se dedica solamente a su trabajo? ¿Cuánta gente cristiana no ora y no lee su Biblia porque se dedican solamente a ver películas en el celular, amando a sus ídolos? ¿Cuánta gente cristiana no ora y no lee su Biblia y no busca a Dios porque están metidos en el entretenimiento? Sin embargo, cuando se enferman, sí corren a Dios. Cuando están en peligro, como esta gente, que cuando veían que los leones venían a atacarlos, ellos corrían a Dios. Pero cuando todo estaba en paz, para ellos iban y se postraban a todos esos dioses que hace un momento hemos mencionado. Así está viviendo la gente hoy. Y también cabe mencionar que así como este sacerdote corrupto, estos sacerdotes corruptos, hoy también hay pastores y predicadores corruptos que han pervertido y han corrompido el evangelio de Jesucristo. Y gente que los escucha a ellos, que han reemplazado el evangelio de Jesucristo, que han cambiado el evangelio de Cristo. Oh, qué tragedia, mis queridos hermanos, que se está viviendo hoy. ¡Qué tragedia! ¿Cuánto le costó vivir sin Dios a esta nación de Israel? ¿Cuánto le costó vivir sin Dios? ¿Cuánto cuesta vivir sin Dios? Estamos exponiendo, esta es la verdad bíblica que estamos exponiendo. Todo estilo de vida que tiene como fundamento la idolatría, la inmoralidad sexual, religiosa y política, la Biblia enseña que tarde o temprano será castigado por Dios. Quiero concluir hoy la predicación explicando lo que Jehová Dios había hecho y había enseñado, y lo que el pueblo estaba haciendo y practicando. En el versículo 7 nos dice que el Señor los había salvado de la esclavitud de Egipto. El versículo 36 nos muestra que ellos fueron salvados para temer, para adorar y servir al único Dios verdadero. Mas el pueblo estaba temiendo, adorando y sirviendo a los dioses ajenos. Dioses que ellos se hicieron según su entendimiento y según su propia imaginación. Así dice Oseas 3, versículo 2. En segundo lugar, en el versículo 12 y 13. El Señor amonestó al pueblo por medio de todos sus profetas, diciéndoles: no sirvan a esos dioses que ustedes hicieron según su entendimiento y según su imaginación. Antes bien, vuélvanse de sus malos caminos y cumplan mis mandamientos. Mas el pueblo no escucharon ni obedeció, sino que desecharon los estatutos y el pacto que Dios había hecho con sus padres. Dejaron los mandamientos del Señor y no creyeron al Señor, sino que siguieron viviendo según sus viejas costumbres. Es decir, siguieron viviendo sin Dios. Gente que se arrepiente, que se hace cristiana, pero sigue viviendo según sus viejas costumbres. Y no creyeron al Señor, nos dice las Sagradas Escrituras. No creyeron al Señor. Amados oyentes, Jesús dijo que el Espíritu Santo vino a este mundo para convencerte de tu pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué pecado necesitas tú ser convencido? Del pecado de no creer en el Señor Jesús. Apreciados oyentes, escucha por favor. La única manera, pero escúchame por favor, que la única manera de no pagar el precio de vivir sin Dios es creyendo en Jesús. Porque todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y son hechos hijos de Dios.
Mas el que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya está condenado. Pero Dios, el Padre, no envió a su unigénito Hijo al mundo para condenarte, sino para salvarte. ¿Crees esto o no crees? ¿Crees esto o no crees? Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenarte, sino para salvarte. ¿Cuánto cuesta vivir sin Dios? Al rey Oseas le costó perder su reino, perder su libertad, perder su familia. A su pueblo, a la nación le costó perder la presencia de Dios, perder el verdadero sentido y significado y propósito de Dios para la vida humana. ¿Qué te está costando a ti el insistir vivir sin Dios en esta tierra? ¿De verdad crees que vale la pena pagar ese alto precio? Servir a Cristo y seguir a Cristo también tiene un costo. Pero si yo quiero elegir entre pagar el costo de vivir sin Dios en este mundo o pagar el costo de vivir con Dios, yo escojo como Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor todos los días de mi vida. Yo y mi familia serviremos al Señor todos los días de nuestra vida. ¿Y tú? ¿A quién vas a servir? ¿Y tú? ¿A qué Dios estás sirviendo? Si tú estás sirviendo a los dioses paganos, mudos, incrédulos, inservibles, como los dioses que hemos mencionado, yo te invito a que tú tomes la decisión que tomó Ruth, la moabita, que dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas, yo iré. Pon tu fe en Jesús. Ven a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Que Jesús quiere cambiarte y transformarte y hacer de ti una nueva creación para su gloria y para su honra. Amén. Buenos días. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Lo dejo con la pastora Elsa para continuar.